Algunas personas desaparecen sin dejar rastro. En este video verás 7 casos reales donde alguien fue visto por última vez y nunca más volvió. Su objetivo era escapar de la sociedad y vivir completamente libre. Durante meses, recorrió el país haciendo autostop, sobreviviendo con lo mínimo. Finalmente, llegó a Alaska. Se adentró en una zona remota cerca del río Teclánica, donde encontró un autobús abandonado que usaría como refugio. Allí vivió durante semanas, cazando animales pequeños y recolectando plantas. Pero con el paso del tiempo la comida comenzó a escasear. Intentó regresar a la civilización, pero el río había crecido debido al deshielo, bloqueando su salida. Atrapado, debilitado y sin recursos suficientes, comenzó a deteriorarse físicamente. Se cree que pudo haber ingerido semillas tóxicas por error. En sus últimas notas escribió que estaba demasiado débil para continuar. Su cuerpo fue encontrado meses después. Su historia inspiró libros y películas, pero sigue siendo un caso que divide opiniones. ¿Fue una búsqueda de libertad o una tragedia causada por la falta de preparación? Christopher eligió alejarse del mundo, pero no todas las desapariciones son decisiones propias. Algunas ocurren incluso cuando estás rodeado de personas. En marzo de 1998, la joven Amy Lynn Bradley se encontraba disfrutando de unas vacaciones familiares a bordo de un crucero por las aguas cristalinas del Caribe. Amy era una mujer de 23 años, sumamente activa y atlética, con una notable experiencia como nadadora y socorrista, lo que hacía su desaparición aún más extraña. Durante la última noche, antes de que todo cambiara, Amy fue vista en la discoteca del barco divirtiéndose y compartiendo momentos con otros pasajeros y miembros de la tripulación. Unas horas más tarde, entrada la madrugada, decidió retirarse y regresó a la habitación que compartía con su familia para descansar antes de llegar a su próximo destino. Su padre fue la última persona en verla. La observó descansando tranquilamente en el balcón de su camarote alrededor de las 5:30 de la mañana. Sin embargo, apenas media hora después, su padre regresó al balcón y descubrió con horror que Amy ya no estaba allí, dejando atrás sus pertenencias y sus zapatos. El enorme barco fue cerrado por completo y se realizó un registro exhaustivo de cada rincón antes de permitir que cualquier pasajero pudiera desembarcar en el puerto. Las autoridades y el equipo de seguridad no hallaron ninguna prueba o rastro que indicara que Amy Lynn Bradley hubiera caído por la borda de forma accidental al mar. A medida que los meses se convirtieron en años, comenzaron a surgir diversos testimonios inquietantes provenientes de diferentes partes de las islas del Caribe. Un turista afirmó haber visto en una playa de Curazao a una mujer joven que coincidía perfectamente con los rasgos físicos y la descripción de Amy Bradley. Años más tarde, un marinero relató haber hablado con una mujer desesperada que le aseguró ser la desaparecida Amy y le suplicó ayuda antes de ser apartada. La intriga creció cuando apareció en internet la fotografía de una mujer en una habitación oscura que guardaba un parecido asombroso con Amy, pero en una versión de Mayo heredad. Debido a estos extraños avistamientos, muchos investigadores y expertos han considerado la posibilidad de que fuera víctima de una red de trata de personas. A pesar de las numerosas pistas, las fotografías misteriosas y los relatos de los testigos, ninguna de estas teorías ha podido ser confirmada con pruebas sólidas. El misterio persiste y la familia Bradley continúa buscando respuestas, mientras que el nombre de Amy Lynn Bradley sigue figurando en la lista de personas desaparecidas. Desaparecer en el medio del mar ya es inquietante, pero el siguiente caso ocurrió en tierra firme y aún así nadie pudo explicar lo que pasó.
Agosto de 2013, Bryce Laspisa, un joven de 19 años con un futuro prometedor, emprendió un viaje que se convertiría en un misterio inquietante. El plan era simple en conducir desde su universidad hasta la casa de sus padres en California, pero durante el trayecto, su comportamiento se volvió extraño. Llamó a sus padres varias veces. Sus respuestas eran breves y parecía profundamente desorientado, como si estuviera luchando con pensamientos que no podía expresar. En un momento del viaje, Bryce permaneció más de 13 horas en el mismo lugar sin moverse, estacionado en una zona de descanso remota. Un conductor de grúa incluso lo ayudó y reportó que Bryce no parecía estar bien. Estaba sentado allí, mirando fijamente a la nada. Sus padres, consumidos por la angustia desde la distancia, le pidieron desesperadamente que continuara el viaje y regresara a la seguridad del hogar. Bryce reanudó la marcha en plena madrugada. Sin embargo, horas después, su coche fue encontrado volcado de costado cerca de un barranco en Castaic Lake. Las puertas estaban abiertas y el parabrisas trasero roto. Sus pertenencias, incluyendo su cartera y móvil, seguían dentro del vehículo abandonado. Pero Bryce simplemente no estaba. No había rastro de lucha ni señales de hacia dónde pudo haber caminado en la oscuridad de la noche. Las autoridades buscaron intensamente en toda la zona, utilizando perros rastreadores y buzos en el lago cercano, pero no encontraron ninguna pista sólida. Algunos creen que pudo haber sufrido un episodio mental severo que lo llevó a huir. Otros sospechan que alguien más pudo haber estado involucrado. A pesar de las teorías, la realidad es desgarradora. Bryce desapareció después de un comportamiento extraño, pero el siguiente caso comienza con algo mucho más simple, con una puerta y una voz familiar. Después, una llamada a la policía cambió el caso. Una niña susurró que era Antoinette y pidió ayuda. Antes de poder obtener más información, la llamada se cortó. También hubo reportes de una niña en un restaurante que pidió ayuda a escondidas, pero ninguna pista pudo confirmarse. El caso sigue abierto. A veces una sola decisión cambia todo, pero en el siguiente caso, todo comenzó con un simple mensaje. En el año 2000, un joven llamado Zeb Quinn trabajaba en un restaurante en Carolina del Norte en la noche del 2 de enero. Salió del trabajo junto a un amigo cercano. Planeaban ir a ver un coche que Zeb estaba interesado en comprar. Durante el trayecto, algo ocurrió. Zeb recibió un mensaje en su busca personas. Después de leerlo, su comportamiento cambió por completo. Se puso nervioso. Insistió en que tenía que irse inmediatamente. Minutos después, los dos vehículos se detuvieron. Según el testimonio de su amigo, Zeb parecía preocupado, como si algo urgente hubiera ocurrido. Luego, simplemente se fue. Ese fue el último momento en que alguien lo vio. Días después, su coche fue encontrado abandonado en un estacionamiento. Pero lo que había dentro desconcertó a todos. Un cachorro vivo estaba en el interior del vehículo y en la ventana. Alguien había dibujado unos labios con lápiz labial. No había señales de lucha. No había rastros claros de lo que ocurrió. Con el tiempo, la investigación reveló detalles aún más extraños. El mensaje del buscapersonas, que parecía ser clave, nunca fue completamente explicado. Años después, una persona cercana al caso fue considerada sospechosa, pero incluso con nuevas pistas, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Qué decía ese mensaje? ¿Por qué Zeb reaccionó de esa manera? Y lo más importante, ¿qué ocurrió después de que se fue aquella noche? Un mensaje y una desaparición sin explicación. Pero en el siguiente caso ocurrió en una de las ciudades más vigiladas del mundo, y aún así nadie vio lo que pasó. En septiembre de 2007, Andrew Gosden, un adolescente de 14 años, salió de su casa en Inglaterra como cualquier otro día. Era un estudiante brillante, reservado y sin antecedentes de problemas,
pero ese día hizo algo diferente. En lugar de ir a la escuela, regresó a su casa, se cambió de ropa y salió nuevamente. Se dirigió a la estación de tren. Allí compró un boleto solo de ida hacia Londres. Rechazó un boleto de regreso, a pesar de que le costaba casi lo mismo. Ese detalle llamó la atención más tarde. Durante el viaje no hubo nada fuera de lo común, pero cuando llegó a King's Cross fue captado por cámaras de seguridad. Caminaba tranquilo, sin prisa, sin señales de miedo. Esa fue la última vez que alguien lo vio con certeza. No llevó mucha ropa. No utilizó su cuenta bancaria, no usó su teléfono después de ese día. Las autoridades revisaron cámaras en toda la ciudad, pero no encontraron más imágenes claras. Londres es una de las ciudades con más vigilancia del mundo, y aún así, Andrew Gosden desapareció sin dejar rastro. Con los años surgieron posibles pistas, avistamientos no confirmados, y teorías que van desde fuga voluntaria hasta algo mucho más oscuro, pero ninguna ha sido comprobada. Hasta hoy, nadie sabe por qué fue a Londres ni qué ocurrió después. Desaparecer en una ciudad llena de cámaras es inquietante, pero en el último caso ocurrió en el aire y terminó de una forma imposible. El 24 de noviembre de 1971, un hombre compró un boleto de avión bajo el nombre de Don B. Cooper, abordó un vuelo de la aerolínea Northwest Orient Airlines. Vestía de forma elegante, nada en su apariencia levantaba sospechas. Poco después del despegue, le entregó una nota a una azafata. Al principio, ella pensó que era un número de teléfono, pero Cooper le indicó que la leyera. La nota decía que tenía una bomba y la mostró. Dentro de su maletín había lo que parecían ser explosivos. Cooper exigió $200,000 en efectivo y varios paracaídas. El avión aterrizó en Seattle. Las autoridades cumplieron sus demandas. Los pasajeros fueron liberados, pero la tripulación permaneció a bordo. El avión volvió a despegar, esta vez con Cooper dentro. Durante el vuelo, dio instrucciones precisas. Pidió volar a baja altitud y con una velocidad específica. Luego, ocurrió lo inesperado. En plena noche, sobre una zona boscosa, Cooper abrió la escalerilla trasera del avión y saltó. Llevaba el dinero atado a su cuerpo y un paracaídas. Nunca encontraron su cuerpo. Nunca se confirmó su identidad. Años después, un niño encontró parte del dinero enterrado cerca de un río. Pero eso solo aumentó el misterio. ¿Sobrevivió a la caída? ¿Tenía experiencia? ¿O fue un salto sin posibilidad de éxito? Más de 50 años después, el caso de Don B. Cooper sigue siendo uno de los mayores enigmas, sin resolver de la historia. 7 casos, 7 desapariciones sin respuestas claras. Algunas ocurrieron en segundos, otras dejaron pistas que nunca llevaron a nada, pero todas tienen algo en común. Nadie sabe qué ocurrió realmente y tal vez nunca lo sabremos. Si te interesan estos casos, suscríbete, porque esto es solo una parte del registro oscuro.